Ahí estamos. Sí, ahora sí. Ya, muy buenas tardes. Bien, vamos a comentar. Realmente como a distancia, no es mucho el taller, porque la idea del taller es que podamos construir algo, pero vamos a conversar más que nada algunas cosas. Si el Cojos puede darle bienvenida a los que están afuera, sería grato. Sí, profesor. Ya, así yo no me encargo de abrir la puerta. Bueno, vamos a conversar un poquitito de qué es la investigación cualitativa en materia de contabilidad. Vamos a hacer todo lo posible para poder hablar todo esto en una hora. Obviamente les van a quedar muchas dudas, esto se tiene que ir profundizando y esto va a ser una visión más que nada general. Hay una cosa muy importante que ustedes tienen que entender, que es distinto hablar del proceso de investigación a el informe de la investigación. Esta es una idea de proceso de investigación, que esto en la mejor de las veces funciona de esta manera, la mejor de las veces funciona de una manera secuencial, una etapa después que la otra, pero en realidad esto es caótico, como dice nuestro decano. Esto avanza 2 pasos, retrocede 1, es como en Metrópoli, uno avanza 2, retrocede 1, vuelve a la partida. Y eso lo va determinando el investigador. Dejemos de lado el curso de trabajo de titulación, dejemos de lado la parte formal de docencia. Cuando uno realiza una investigación, esto es un proceso dinámico. Y las etapas más o menos son la definición del problema, la revisión de la literatura, las bases de investigación, metodología, método, herramienta, el desarrollo, resultados, conclusiones. La definición del problema es lo más difícil, porque es tener la idea, es saber qué es lo que vas a investigar, y eso puede surgir de distintas formas. Vamos a ver, después esto lo vamos a aplicar en un caso contable para que se pueda ver cómo afecta a nuestra disciplina. Teniendo la idea más o menos de lo que queremos hacer, viene el proceso de revisión de literatura, que es lo más largo previo a empezar a hacer el desarrollo. Más largo porque uno tiene que revisar cuál es el estado del arte, qué es lo que se ha investigado, cuál es el nivel de avance y quiénes son las personas que han desarrollado estos temas. Por eso es que la revisión de la literatura es muy importante para poder hacer este marco, que no es hacer el marco teórico. Por favor, hay que sacarse de la mente el tema del informe. Después viene las bases de investigación. Las bases de investigación, luego de haber realizado la revisión de literatura, uno más o menos tiene la idea de lo que quiere hacer y ya puede aventurar una respuesta. Y las bases de investigación son las respuestas intuitivas que uno va a utilizar o las guías que va a utilizar para realizar el proceso de investigación. Yo antes le llamaba esto el punto de partida de la investigación. Después, conversando con don Jaime Caicedo, me aportó, me dijo que era más elegante hablar de bases de investigación. Y el punto de partida es cuando uno define una hipótesis, una conjetura o preguntas de investigación. Una hipótesis funciona muy bien cuando es un trabajo empírico, un trabajo numérico, un trabajo correlacional, un trabajo cuantitativo, un trabajo que aplica el fenómeno causa-efecto. Cuando yo estoy viendo las causas de los efectos que estoy viendo. Una relación de variables. Las hipótesis tienen variables, dependiente e independiente, se vinculan una con otra. Las hipótesis tienen variables que surgen de la literatura, surgen de la teoría. Si yo quiero ver el efecto de el aumento del impuesto de primera categoría con la contracción de la economía, si yo subo mucho el impuesto, hago un freno. Por lo tanto, tengo una variable independiente, que sería el impuesto a la renta, el aumento del impuesto a la renta, y tengo una contracción en la economía, variable dependiente. Esa relación no es invento mío, viene de la literatura, viene de los otros estudios que se han realizado, viene de la teoría económica. Por eso que las variables, cuando se hace una definición de variables, se documenta de dónde viene. Eso es cuando tengo hipótesis. Amparado en un filósofo, Karl Popper, yo siempre he establecido de que puedo partir una investigación no necesariamente con una hipótesis, sino con una conjetura, que no significa que es algo más light, sino que es algo que nace del investigador, es algo que lo orienta al investigador y de esa manera le hace más fácil empezar el trabajo, algo que se le ocurre a él. Pero no es algo arbitrario, es algo también que tiene bastante sustento. Pero no es necesario que sea tan
es exacto la relación de las variables. Por eso que las conjeturas no tienen necesariamente variables, sino que tienen categorías de análisis. Y cuando el tema es muy incipiente, la revisión de literatura fue muy pobre, puedo hacer un trabajo exploratorio y mi punto de partida, mi base de investigación puede ser una pregunta de investigación cuya respuesta van a ser las conclusiones. Luego de haber definido eso, mi punto de partida, yo hago una declaración y planteo cuál es mi metodología, cuál es mi método y cuáles son mis herramientas. Y yo establezco ahí mi metodología, si va a ser un trabajo cualitativo, cuantitativo, los métodos de investigación, una investigación explicativa, correlacional, exploratoria, descriptiva, y la herramienta que voy a utilizar. Y la herramienta es el instrumento por el cual voy a recoger los datos. Esa es como la idea de las herramientas. ¿Cómo hago la recogida de datos? Eso yo lo hago intuitivamente, no es necesario que diga, oh, hoy día voy a ser cualitativo, voy a hacer una investigación cualitativa. No, es algo que uno hace espontáneo, uno hace una línea de investigación. ¿Y qué pasa si yo defino que voy a hacer un tipo de investigación, pero en realidad voy a hacer otra y lo modifico? Nada, pues, lo modifico nomás, hago otra investigación nomás, o sea, hago otro enfoque, esa es como la idea. Y el desarrollo. El desarrollo es propiamente tal el trabajo que se va a realizar y es el trabajo más pedestre, el trabajo de campo que le llaman algunos. Teniendo los resultados, luego el trabajo de investigación, con los resultados hago las conclusiones. Y ahí ya tengo el ejercicio de investigación, el proceso de investigación. Y recién ahí surge la etapa de difusión. Y recién ahí yo elijo cómo voy a difundir lo que investigué, mis resultados, a través de un informe de tesis, que es lo que a ustedes siempre se les pide para titularse a la carrera, un ensayo, una monografía, un libro. Eso ya es la comunicación. El informe de tesis es el más fome porque es estandarizado, es riguroso, es objetivo. No importan las motivaciones del investigador. Es un informe que está estandarizado, comúnmente las carreras o los doctorados, los magísteres, tienen un esquema para transmitir el resultado de la investigación. Y eso tiene el objetivo de cualquier persona que lea ese informe va a entender lo que ustedes hicieron. Por eso que sigue una lógica, una estructura, que es muy similar a las etapas que están ahí arriba, pero no es lo mismo, no es lo mismo. En el capítulo 1 se hace la definición del problema, en el capítulo 2 se exponen las teorías, el marco referencia. Volvemos al capítulo 1, ahí se presenta la hipótesis, la conjetura o la pregunta de investigación, se formaliza el enunciado de que vas a hacer una investigación cualitativa o cuantitativa, el método, etcétera, etcétera. En el capítulo 3 se coloca los resultados o el desarrollo, si puedo hablar algo del desarrollo, los resultados y las conclusiones. Y después viene la bibliografía. Ese es más o menos el esquema del informe de tesis, que no es un libro, no es algo creativo. Un ensayo permite algún tipo de información particular del estilo del investigador. Y la monografía más que nada es como un apunte, es un acopio de conocimiento. Bueno, este es el proceso de investigación que está muy enlazado con, propiamente tal, la investigación. ¿Cómo se hace realmente la investigación? Y para entender qué es la investigación, que es un proceso de conocimiento. Cuando yo hago una investigación, lo que estoy haciendo es conocer el entorno. Y yo siempre utilizo un autor que es Johannes Hessen, que habla de la fenomenología del conocimiento, cómo es un fenómeno, cómo se gesta. Y habla de un sujeto y de un objeto. Por lo tanto, el sujeto va a conocer del objeto cuando en su interior realice una imagen del objeto. Aquí tenemos al sujeto que va a conocer del objeto. ¿Y cómo se sabe que va a conocer? Cuando haga una imagen en su interior del objeto que está conociendo. Por lo tanto, él va a conocer cuando internalice las características del objeto que está investigando, conociendo. Y eso se hace a través de la investigación. Y esa investigación puede ser, perdón, me equivoqué. Y esa investigación tiene que ser rigurosa para que la imagen sea
correcta del objeto. Porque si la investigación es mala hecha, no es rigurosa, voy a generar una imagen equivocada en mi interior. Entonces yo siempre dibujo esta manzanita acá, que esta imagen, claro, es una manzana, pero no es igual que esta. Aquí hubo algo que en este proceso de conocimiento no permitió que la imagen fuera la imagen fiel del objeto. Ahí esta investigación ya es débil y no es científica. Por lo tanto, para que la investigación sea científica, tengo que hacer la imagen fiel en mi interior. Y eso implica un acercamiento de la realidad. Y ese acercamiento, el investigador adquiere una característica, adquiere un paradigma, hace una reflexión ontológica, es decir, del ser, de qué es la realidad de mi objeto y cómo me puedo acercar a esa realidad. Me podré acercar a través de un método, de un énfasis cuantitativo o de un énfasis cualitativo. Y eso es lo importante de entender, que cuando uno habla de cualitativo o cuantitativo, lo que está hablando es de una concepción de la realidad. Son conceptos distintos. Un investigador cualitativo mira la realidad, conceptualiza la realidad de un punto de vista distinto a un cuantitativo. El cuantitativo se preocupa de conocer la manzana a través de la medición de sus atributos, a través de conocer, de medir, proyectar, cuantificar las características, el comportamiento del objeto. En cambio, el cualitativo busca la descripción, la caracterización. ¿Cuál de los dos más científico? Ambos, porque no es el enfoque, si lo importante, la cientificidad está en la rigurosidad de la investigación, está en la rigurosidad que le permite hacer la imagen del objeto en el interior del sujeto, de una manera fidedigna. Puedo hacer un enfoque cuantitativo y la manzana me queda distinta. Puedo hacer una investigación cualitativa y la investigación me hace distinto, si no soy riguroso. Pero si soy riguroso, puedo llegar a tener una imagen fiel de la manzana en mi interior. Yo siempre utilizo este dibujo para comparar las características, el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Si yo les pongo ese dibujo, un dibujo, y le digo, descríbamelo según las cualidades de su objeto. Este ejercicio siempre lo he hecho, no les voy a pedir que abran los micrófonos, no es necesario, pero todo el mundo empieza. Cualidades, empieza, está abrigado. Y empiezan, está abrigado, y empiezan algunas personas a atribuirles cualidades culturales. Entonces empiezan a describirlo a través de su enfoque cultural, y eso se llama antropología. El enfoque cualitativo funciona muy bien en las ciencias sociales cuando el objeto de investigación es el ser humano. Y ahí está la pléyade de ciencia. Y la antropología se dedica a la cultura. Y una investigación cultural, un resalte de los atributos culturales de ese dibujo, una vez me lo dijo un alumno, es hijo único. ¿Y por qué? Más abrigado que hijo único. Entonces suena como chiste, pero eso demuestra una carga cultural para hacer una descripción, y también es útil. Es útil porque permite entender las cualidades de ese objeto dentro del contexto cultural. Otra persona me decía, es una persona mayor, un adulto mayor. Otras personas empezaron a lucurar otras cosas, que vivía en un lugar frío. Cuantitativamente, el cuantitativo dice, esa persona no es que sea gorda, pesa 90 kilos. O sea, llega al convencimiento de que es gordo porque el kilaje, los kilos, es alto. Esa persona tiene 2 pies y un brazo. Y el otro, no, es que no lo veo, entonces no lo puedo contar. Ya, pero se entiende que tiene 2 brazos. No, pues yo no lo veo. Por lo tanto, el cuantitativo ve una realidad y no la interpreta. En cambio, el cuantitativo
ve una realidad y la interpreta. ¿Esa interpretación debilita el conocimiento? No, porque está enfocado a un ámbito que esa interpretación es válida. Y en las ciencias sociales la interpretación es válida. Y incluso, vamos a ver más adelante, que una herramienta cualitativa es la hermenéutica, y la hermenéutica es base a la interpretación de las cosas. Ahí me preguntan si una investigación puede tener objeto medir, evaluar. Medir, sí, pero el enfoque cualitativo no toma el atributo medición como algo absoluto, sino como algo relativo. O sea, los números no son por lo cual yo sé que conozco, sino la interpretación que hago del número es lo que yo conozco. O sea, los números, del punto de vista cualitativo, es un dato. Entonces, si este caballero pesa 60 kilos, sí, es gordo. Pero un cuantitativo, no, este caballero pesa 59,9, no es gordo. ¿Ya? Porque el número es absoluto. El número me da el conocimiento. El otro me da una interpretación, sí, está pasadito en kilos. Ya está pasadito en postres, como dicen algunos. Por lo tanto, el número está totalmente disasociado del enfoque cualitativo. No, el número es un atributo, pero no lo considero como un absoluto, sino como algo relativo, como algo que me interesa a mí valorar, un atributo. El enfoque cuantitativo no, porque el enfoque cuantitativo es absoluto. O sea, si tú llegaste a esto, bien. Eso, de mirar el punto de vista del ser humano, a mí me pone una diferencia, porque para mí el ser humano no es un comportamiento numérico. Por ejemplo, en el marketing siempre se toman muchos datos de las personas, se hacen encuestas y se calcula un algoritmo donde se hace el método de los cuadrados múltiples y se ve el porcentaje del beta. Por lo tanto, el comportamiento del ser humano lo reduce en una fórmula, donde la variable sexo, la variable edad, la variable etaria, la variable nivel cultural, la variable intereses, le ponen un porcentaje. Y de esa manera, cuando llegan a la investigación, llegan a la conclusión de que una persona se va a comportar, va a tomar una decisión 80% en esto, un 40% esto otro. Un cuantitativo está feliz con esos datos y sabe cómo tomar decisiones respecto al comportamiento de las personas de acuerdo a esos porcentajes. Pero la visión cualitativa yo como cualitativo me resisto a eso, porque el ser humano no se puede resumir a una fórmula. Por eso que yo, en lo particular, estoy en la antípoda de ese punto de vista, concepción antropológico, y para mí el ser humano no puede ser medible, puede ser interpretado. ¿Mm? Pero son los distintos puntos. Ahora, ¿son dos estancos totalmente distintos de la realidad? No, pueden comulgar. Yo puedo hacer una investigación teniendo una mezcla de cosas, que es lo que se llama el multimétodo. Hoy en día las investigaciones siempre se utilizan una mezcla de los dos métodos. Y hay algunos metodólogos que les gusta que el investigador enuncie si es cualitativo o cuantitativo en 50 y 50, o hay un mayor énfasis el cuantitativo, un mayor énfasis el cualitativo. Yo sinceramente encuentro que eso es demasiado obsesivo y no es relevante. Una persona puede anunciar, voy a hacer un trabajo a través de un multimétodo, voy a utilizar dos variables, o sea, dos formas de ver la realidad, y lo voy a mezclar. ¿Pero qué va a prevalecer, lo cualitativo o lo cuantitativo? Eso lo definirás tú. Yo simplemente digo que voy a hacer un multimétodo. Ahora, si una persona dice, oye, es multimétodo, y después una persona lo critica, lo importante son los resultados, lo que decía Karl Popper, que lo importante son los resultados, no tanto el método. Y aquí tenemos tres cosas importantes: la metodología, el método y la herramienta. Que el investigador hace una declaración. Mi concepción ontológica del objeto que voy a realizar me permite decir que voy a ser cualitativo. Y elijo un método
que puede ser exploratorio, explicativo, descriptivo, correlacional. Y teniendo claro eso, la herramienta sale casi inmediato porque la herramienta, como les digo, es la forma de recoger los datos. Si yo considero que el ser humano que voy a analizar lo puedo numeralizar, puedo medir su comportamiento, voy a ser cuantitativo, correlacional, porque voy a corregir una variable con la otra. Si yo digo que voy a ser cuantitativo y correlacional, queda evidente que la herramienta va a ser un análisis estadístico, porque la correlación a través de las matemáticas y la estadística se puede demostrar. Pero si yo voy a hacer una investigación cualitativa, descriptiva, es decir, describir cómo desarrolla el fenómeno, puedo yo utilizar una investigación. Me va a ser un poco complicado utilizar un análisis estadístico porque la estadística comúnmente mide cosas y los efectos. Sería mejor un trabajo más descriptivo, como una entrevista en profundidad, como una investigación documental. Pero va saliendo, fluye, no queda forzado cuando está bien diseñada la investigación. Ahora, hay enfoques que pese a ser cualitativos, o sea, herramientas que funcionan bien en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Por ejemplo, la investigación documental, que es una investigación concentrada en analizar documentos, analizar textos, puede ser enfocado desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, dependiendo del énfasis que quiera desarrollar el investigador. La investigación documental, hay algunos autores que la consideran como un método, un tipo de investigación. Yo la considero como una herramienta. Quizás no sea muy perfecta la presentación, la clasificación, pero ayuda bastante en ese sentido. Vamos a ver algunos tipos mencionar algún tipo de herramientas cualitativas. La información participante. Esto es un grupo, yo me atrevería a incluirla dentro de las investigaciones etnográficas. Y ahí me salto para acá. ¿Qué son las investigaciones etnográficas? Por lo tanto, la etnografía sería un conjunto que incluiría a la investigación participante. Ahora, que sea tan así, el investigador construye la estructura y uno como metodólogo puede utilizar eso, resaltar la investigación o solamente considerarlo como algo casual. O sea, quiero decir que si una persona dice, oye, voy a hacer investigación participante, no, tu trabajo es etnográfico, no tiene mucha importancia, como yo presento el proyecto va a quedar bien. Pero, ¿qué son los trabajos etnográficos? Los trabajos etnográficos empezaron a ser utilizados en la antropología. Los antropólogos fueron los que utilizaron este tipo de herramientas con estas características. Y era de un investigador austriaco, si no me equivoco, Bromislav Malowski, que era una persona que quedó atrapado en unas islas de Nueva Guinea, Papúa, Nueva Guinea, y con los pueblos naturales, muy primitivos en relación a la cultura occidental de principios del siglo pasado. Y él estuvo atrapado ahí, conoció a la cultura, fue una persona más en ellos, y logró desarrollar, explicar después todas las características que tenía esa comunidad. Estoy buscando un libro que tengo acá de Rapa Nui, que no lo encuentro. Estaba seguro que lo tenía a mano. Que es un libro que escribió un sacerdote que conoció toda la cultura Rapa Nui a principios del siglo pasado. Logró conocer a personas que habían sido esclavos de los peruanos. Porque los peruanos, antes que Chile lo anexara a Rapa Nui, en el año 1881, los tenían esclavizados y esclavizaron a los Rapa Nui. Y Chile logró evitar esa situación. Y este sacerdote, acá está. Este libro es un ejemplo de difusión etnográfica que lo escribió el sacerdote Sebastián Englert, que en 1948 lo escribió, y es el primer libro donde hay gramática de Rapa Nui, y hace una investigación y descubre que
la cultura Rapa Nui viene de de las islas de la Polinesia. ¿Cómo se llama la isla? De Hawái, por ahí, no, me estoy equivocando, pero por ahí, ya me acuerdo bien, se me olvidó de dónde específicamente reconoce que viene, y muchos Ariki cuentan la historia que ellos partieron de estas otras islas de Rapa Nui. Incluso tenían comunicación con esas islas, y eso se sabe porque este caballero, este sacerdote, vivió con ellos, tomó toda la cultura y la escribió. Un trabajo así fue lo que hizo Bronisław Marilowski de las islas de Nueva Guinea en Papúa, que fue anterior a este libro, y por eso que el estudio etnográfico se le atribuye a él. Pero este caballero, este sacerdote, también hizo un trabajo etnográfico viviendo en la cultura y entregó, difundió un conocimiento cualitativo, porque aquí no hay medición, hay relatos, hay descripciones. La información participante también es un trabajo etnográfico que se saca información conociendo al grupo. Si yo quiero conocer la conducta evasiva quiero describir las conductas evasivas de los comerciantes ambulantes, perfectamente pudiera conversar con los comerciantes ambulantes, puedo simular ser un comerciante ambulante, vivir con los comerciantes ambulantes y así aprender las malas costumbres, por así decirlo. Y esa es la información participante. Participar se ocupa mucho en docencia, que a los niños se les hace crear el conocimiento. Entonces, la información participante es sacar datos dentro del conjunto de los sujetos que son objeto de investigación. Los trabajos etnográficos, la información participante, se ocupó mucho en psicología y en la década de los 60, para conocer las culturas de las tribus urbanas, algunos investigadores se mezclaron con los grupos, las bandas juveniles de la fines de los 50 y inicio de los 60 para conocer sus códigos. Eran antropólogos jovencitos que se pudieron mezclar con las personas. Esa recolección de información significa que el observador influye en el objeto, lo más probable que sí. Hay una afectación del observador con el objeto. ¿Eso es una debilidad del método? No. Hay que analizarlo como un atributo, porque el investigador también es sujeto de investigación, también es objeto de investigación. Entonces, por ejemplo, una persona podría conocer las conductas de los jóvenes en las fiestas, ¿ya? Y se mete a la fiesta, queda emborrachado, y sabe todo lo que les sucede a los jóvenes porque después lo comunica, lo vive como en carne propia. Esas son la información participante en los trabajos etnográficos. ¿Cómo eso lo puedo ocupar en contabilidad? Bueno, si yo quiero investigar cómo se hace un asiento, quizás no, pero si quiero determinar el costo del cumplimiento tributario de las pymes, puedo meterme a una oficina de contabilidad, trabajar y ver todo lo laborioso que puede ser el cumplimiento tributario y ahí saco información. Quizás no salga un boletín técnico de esa investigación, pero sí va a sacar información relevante para conocer el ejercicio profesional. El focus group es algo muy utilizado en marketing, que se colocan informantes claves, se les saca información de una manera abierta para conocer las impresiones de lo que sucedió en un fenómeno. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la gente rechazó la Constitución el domingo pasado? Se dice que 7 millones de personas, no sé ya cuántas fueron, votaron rechazo. Pero para poder saber por qué no les gustó la Constitución, tendríamos que preguntarle a los 7 millones, lo cual sería medio complicado. Pero ¿qué podríamos hacer? Un focus group. Tomamos gente de ciertos sectores sociales, regionales, etarios, y les preguntamos libremente, ¿qué cosa no te gustó? Y de acuerdo a esa información, uno la interpreta y más o menos saca una tendencia de cuáles son los temas que quieren que se modifique o no les gustó de ese texto. La escala de Likert, también un mecanismo que la sacó el señor, el apellido Likert, no me acuerdo el nombre, Edmund Likert creo que era. Y es una encuesta, pero una encuesta que no es esencialmente numérica, tiene elementos numéricos, pero lo que hace es numeralizar las opiniones de las personas. Entonces ahí está la pregunta que dicen, ¿estás muy de acuerdo
en desacuerdo, o sea, estás muy de acuerdo, no estoy ni ahí, estoy en desacuerdo, muy en desacuerdo. Y lo que siempre he criticado eso de si el entrevistado entiende la diferencia entre muy de acuerdo o en acuerdo. Y ahora la escala Likert se ha hecho muy popular, pero malamente utilizada, porque se hace escala Likert de muchas cosas. Por ejemplo, ustedes les preguntan, escala Likert, ¿está muy de acuerdo o de acuerdo si el profesor mostró el programa el primer día de clase? ¿Cómo voy a estar? Sí, muy de acuerdo, algo de acuerdo. ¿Mostró o no mostró el programa? Entrevista en profundidad. Esa entrevista en profundidad es una herramienta cualitativa muy interesante que, bien aplicada, funciona maravillosamente. Primero que todo, tengo que encontrar quiénes son los informantes claves, que son personas cuyos atributos son representantes de lo que yo quiero investigar. Y los entrevisto y toda la información que le puedo sacar a esa persona es útil para mi investigación. Hay toda una técnica para hacer eso y ayuda para, como les digo, para sacar información que es atributo particular de la persona. Las narrativas es una herramienta de sacar información que permite conocer los sucesos. Aquí hay harta narrativa, ¿ya? Harta narrativa porque el padre Sebastián cuenta ritos. Todo acá, aquí está clara, muy interesantemente mostrado el rito del Jotomatúa, del hombre pájaro y de otras cosas más. Entonces los relata y así va transmitiendo las distintas características del pueblo Rapanui. Es bastante interesante este libro. Bueno, estos libros lo venden en la isla nomás. Yo no he tenido la suerte de ir, pero me lo trajeron de regalo. Y, y es un ejemplo etnográfico. Yo cuando lo vi decía, oh, aquí hay etnografía pura. Brota la etnografía acá. Entonces las narrativas son relatos de los cuentos de las situaciones que estamos investigando. La hermenéutica es sumamente utilizada en derecho, en la ciencia del derecho por la ciencia de la interpretación de los eventos. Entonces, la hermenéutica no es una cosa que yo lo voy a interpretar en forma antojadiza, no, la voy a interpretar de acuerdo a ciertos lineamientos, cierta coherencia. Voy a interpretar, por ejemplo, las estadísticas, los resultados del plebiscito. Yo hago una interpretación de eso y puedo sacar ciertas conclusiones. Entonces, todo lo que es hermenéutica es la interpretación de los fenómenos, de acuerdo a parámetros objetivos. El metaanálisis o la metaanálisis es un ejercicio de sacar conocimiento de otros trabajos, muy utilizado en la investigación documental. Si hay mucha gente que ha hecho tesis, por ejemplo, que yo les digo a algunos alumnos, no sé qué investigar, profe. Mira, de las reformas tributarias se han investigado muchas cosas a los efectos. Ya en el año 2014 hay muchas tesis que hablan de los efectos de la reforma tributaria, de estar en el 14A, 14B, 14B3. Hace un análisis de todas esas tesis y vas a sacar una conclusión de lo que ya se ha hecho y vas a un nivel superior del estado del conocimiento. Entonces el metaanálisis, meta es más allá. Entonces, metasíntesis o metaanálisis, que al final es lo mismo, es metasíntesis hacer un resumen y metaanálisis analizar lo que ya está desarrollado. Puedo hacer un trabajo de temas que ya han sido investigados. La interpretación, bueno, el trabajo ya ha sido interpretado. Por ejemplo, si hay varias tesis que se han hecho de un fenómeno, como les digo, pueden ustedes hacer un trabajo más allá de eso. Y la investigación-acción es muy similar a la entrevista de la información participante, pero es hacer cosas. O sea, si yo quiero conocer, esto se ocupa mucho en docencia, la investigación-acción, como yo enseño a los niños con lo que se llama enseñar a... Perdón, el virus no se traspasa por la red, pero no es COVID, ya tengo ahí el antígeno. Es alergia. Entonces, ¿qué es lo que es la investigación-acción? Se ocupa mucho, como les digo, en docencia, cuando las personas los hacen trabajar en lo que les estoy enseñando, en un taller, por ejemplo.
Si yo quiero enseñar emprendimiento, hago que los niños hagan emprendimientos. ¿Ya? Eh, Eso es lo que de repente la ingeniería comercial hace en la feria de emprendimiento, que ponen los toldos, no nos dejan pasar por el pasillo. Eso es investigación-acción. Algo el profesor Eduardo Muñoz, que le encanta hacer eso. Y está la investigación servicio y acción, que es cuando los alumnos de contabilidad, que había una profesora antes que la Cristina Castillo, hablaba con gente en Maipú y le iban a hacer asesorías a microempresarios de Maipú. Entonces un curso iba a hacer servicio a esos pymes. Eso es investigación-acción, cuando se hace trabajando con alguien. Y de ese trabajo se recogen datos y se hacen análisis. Ya, pero ¿cómo todo eso se puede ocupar en investigación en contabilidad, que es lo importante? Va, avanzado. En mi canal, ahí les puse el título, la dirección, hay un video que llama Estructura de investigación a partir de un problema contable, que habla de un problema contable, que lo vamos a tratar ahora, y que está más desarrollado lo que voy a ver ahora, que lo que está en el canal. Pero está muy ligado, ahí tiene el título. ¿Cómo puedo yo hacer una investigación cualitativa con un tema del ámbito de la contabilidad? ¿Cuál es el problema? El problema, ¿cómo surge? El problema puede surgir de muchas partes. Por ejemplo, yo estaba un día y vi una noticia que decía el CEO de Itaú sale a explicar el mercado de la pérdida, al mercado de la pérdida contable de casi $1.000 millones. No afecta la liquidez. Esta es una noticia que salió en el diario Financiero y salió también en el Mercurio. Yo lo vi en el Mercurio, después me di cuenta que está en el diario Financiero. Y era la misma noticia. ¿Y qué decía? El CEO de Itaú, el peso grande, el más grande de todos, del gerente acá de Chile, esto fue en julio del año 2020. Balances del primer semestre o primer trimestre por ahí, y aparecía que por un tema del goodwill que habían generado, habían hecho una amortización, habían hecho algo que había llevado resultado $1.000 millones. Perdón, $1.000 millones. $1.000 millones, lo que cuesta el puente del Chacao. Por lo tanto, mucha plata. Se supone que la contabilidad entrega información útil para los tomadores de decisiones. O sea, la contabilidad en sí entrega datos para que los inversionistas tomen decisiones. Y la contabilidad, dado la normativa contable, estableció que se llevara a resultado $1.000 millones. Y este caballero dice, ok, sí, mandamos $1.000 millones, pero no nos va a afectar la caja. Un inversionista tendría que saber lo que sucedió y la naturaleza ajuste para entenderlo, si está leyendo la contabilidad. Pero no, este caballero tuvo que ir a explicar. Y ahí me surgió la duda. La contabilidad informa una pérdida por un hecho económico, con mayúsculas, pongo énfasis, que reduce la utilidad. ¿Eso es relevante en la información? ¿Es relevante esta información para la toma de decisiones? Una conceptualización de la contabilidad es que se entregue información para los tomadores de decisiones. ¿Y quiénes son los tomadores de decisiones? Y aquí nos vamos a meter en un concepto de la contabilidad, un área de la contabilidad que conceptualiza la contabilidad como un sistema de información para tomar decisiones. Para los que toman decisiones en razón de la información contable que se está revelando. Por lo tanto, la empresa entrega información contable para los proveedores, para los accionistas, para los directorios, para los trabajadores, para el mercado. Entrega información para distintas personas. Y esa información tiene que tener ciertas características, tiene que estar estandarizada porque la información contable tiene que ser oportuna, objetiva y para todos los que participan en la toma de decisiones de la empresa. Y eso la información se revela cumpliendo la normativa internacional. Y la gran pregunta, la normativa internacional, ¿para quién está destinada? ¿A quién está dirigida? ¿Ya? Y eso aparece en el marco conceptual de la contabilidad,
para los inversionistas, para el mercado de valores. Así lo dice el marco conceptual. Por lo tanto, la información que se entrega es para los que participan del mercado. ¿Y quiénes son los que participan en el mercado? Los inversionistas, los accionistas, los inversionistas en general. Siguiendo este enfoque, el otro día una alumna tesista estaba haciendo algo muy similar de esto, y el profesor, ya no sé por qué, dijo que a los inversionistas no les interesaba la contabilidad, solamente el rendimiento de su inversión. Ya, pero es que si yo soy inversionista, estoy invirtiendo en una empresa y necesito conocer las características de la empresa. Entonces el profesor Guía se nos anduvo cayendo el pedestal que yo lo tenía. Ahora, ¿para quién es relevante esta información? ¿Ya? No sé si no me salió acá. Ah, sí está. Ya, ese es un chiste que yo siempre lo digo, nadie lo entiende. Que ¿a quiénes vamos a considerar como tomadores de decisiones? A los inversionistas. Pero los inversionistas, ¿quiénes son? Un montón de accionistas. Pero ellos actúan con un intermediario. ¿Y quiénes son los intermediarios? Los corredores de bolsa. ¿Ya? Bueno, este Paco Núñez no nos sirve porque él corre con la bolsa. No es el que andamos buscando nosotros, sino que andamos buscando nosotros los corredores de bolsa. Pongo el chiste, pero yo cuando vi ese video me metí la risa. ¿Y quiénes son los corredores de bolsa? Si uno va a la Comisión de Mercados Financieros, aparece un montón de corredores, varios que hay ahí, una larga lista de corredores, no son tantos, pero son hartos. A ellos les vamos a preguntar. ¿Y por qué les vamos a preguntar a ellos si es importante la contabilidad? Porque ellos son tomadores de decisiones. ¿Y a cuál voy a elegir? Y ahí el investigador empieza a construir la investigación, empieza a tomar decisiones de cómo estructurar su investigación pensando en la mejor calidad de información que voy a recoger para mi trabajo. Por lo tanto, mi objeto de investigación es la opinión de estos corredores. ¿Cómo le voy a preguntar la opinión? Desde un punto a ese otro, de un punto de vista cualitativo o un punto de vista cuantitativo. Y acá se nos presenta la siguiente situación. El investigador va a ir a hablar con los tomadores de decisiones que yo definí del gran conjunto de tomadores de decisiones. De este conjunto de tomadores de decisiones, yo elegí al mercado. Y al mercado específicamente en los corredores de valores, no los corredores de bolsa, corredores de bolsa, de corredores de valores. Estos corredores, yo les voy a preguntar la opinión. O sea, a mí me interesa, mi objeto de investigación es la opinión de estos caballeros. ¿Cómo voy a conocer la opinión de estos caballeros? Y ahí yo tomo la decisión de la opinión de estos corredores de bolsa, la voy a tomar, la voy a conocer y voy a hacer una imagen en mi interior de esa opinión. ¿Cómo hago esa imagen? De acuerdo a un punto de vista cualitativo o cuantitativo. Y eso es súper importante definirlo porque la herramienta que yo voy a tomar va a depender si yo considero que la opinión de estas personas puede ser medida cuantitativamente, o sea que la opinión de estos caballeros va a estar dependiendo de ciertas variables, o me voy a preocupar de sus atributos de la información. Y para conocer esos atributos, puedo utilizar distintas herramientas. La información participante, un focus group, escala Likert, etnografía, método Delphi. Y esas herramientas son las que yo puedo ocupar para conocer la opinión de estos sujetos, de estas personas respecto a mi problema de investigación, que es si la contabilidad genera enfoque importante para tomar decisiones. Por eso hago una revisión de literatura. Ya tengo esa mi idea. Mi idea es la opinión de los tomadores de decisiones, específicamente los corredores de bolsa, respecto a la utilidad de la información de la contabilidad. Hago una revisión de literatura. Voy a las bases de datos que están disponibles en la biblioteca.
veo paper, veo un montón de cuestiones, libros, etcétera, y tengo una primera impresión del conocimiento y de otros trabajos ya que se han hecho. Voy a la literatura contable. Leo de los distintos autores, lo que don Mario Biondi, este caballero que está acá, Mario Biondi, decía que era la teoría contable doctrinaria, que era la opinión de los contadores, los autores. Le pregunto a don Jorge Túa, profesor español, puedo ver obras de él, puedo ir a Lucas Pacioli a las bases, puedo ver la aporte de Robert Anthony, puedo hablar a señora Norma Jeva, que la única foto que tengo de Norma es conmigo, pues eso salgo yo. Pero Norma Jeva, profesora de la Universidad Nacional de La Plata, que habla de la contabilidad ambiental. Ella postula que la contabilidad ambiental no necesita tener números. Watt y Zimmerman, señor Watt y señor Zimmerman, dos norteamericanos que desarrollaron la teoría positiva contable, donde ellos, a través de modelos matemáticos, evalúan si las políticas contables elegidas por las empresas eran aprobadas o rechazadas por el mercado. Don Richard Matesich, que habla de la evaluación. Yo digo que el señor Matesich conceptualiza la contabilidad como la ciencia de la evaluación de los activos y pasivos y la medición de la riqueza. El señor Patton, un contador norteamericano que escribió el gran manual del contador, que hace un acopio de todo el conocimiento. Los señores Finney y Miller, dos autores también norteamericanos que desarrollan varios libros de contabilidad. Tenemos acá toda la escuela norteamericana. Don Carlos García Casella, argentino. Don Mario Biondi, que ya lo presenté. Y don Eustemio Mejías, colombiano, que habla de la teoría contable tridimensional. O sea, hay teoría contable, hay literatura contable. Ustedes estarían pensando, no, para hacer un trabajo de contabilidad hay que leer las NIC, o las NIF. Hay muchas cosas más allá que simplemente la normativa contable. Hay libros, y es importante que la literatura contable es prolífera, y de ahí se puede ver qué es el concepto de contabilidad. En el curso de teoría contable tenemos que ver varios autores. Con esa idea, yo ya voy definiendo mi enfoque cualitativo o cuantitativo, la herramienta que voy a utilizar y el método. Entonces, si yo digo que voy por el lado cualitativo, voy a hacer una investigación descriptiva porque voy a describir la opinión de las personas, o la voy a explicar. También puede ser descriptivo explicativo, puede ser una mezcla. O voy a explorar, porque no sé realmente qué opinan los tomadores de decisiones, los corredores de bolsa. Y aquí tengo distintas herramientas. Pues bien, voy a utilizar el método Delphi. ¿Y qué es el método Delphi? El método Delphi es una herramienta que fue difundida por una persona, que Abraham, no me acuerdo el nombre, que trabajaba en la empresa de la Fundación Random Foundation, que en la 1946 sacó un informe a través de este método y ahí lo formalizó, cuáles eran las conductas que deberían tener las personas ante un ataque nuclear. Estamos después de la Segunda Guerra Mundial, con la bomba de Hiroshima, todo el tema y el miedo de las bombas atómicas. Querían saber cómo reaccionarían las personas. ¿Y cómo crearon estos procedimientos? Tomando distintos informantes claves, distintas personas, que yo los defino como tal, y le voy haciendo una ronda de preguntas. Estas personas no se conocen, están físicamente separadas, pero yo les mando una pregunta y ellos responden. Y de acuerdo a las respuestas, formulo otra pregunta. Entonces yo puedo hacer un método Delphi, de acá está el investigador, y logré contactar a 4, pues se habla método Delphi entre 7 y 36 personas, más o menos. Menos de 7, mejor hacer una entrevista en profundidad. Más de 7, método Delphi. Pero nunca superar más allá de 30, 36 personas. Más allá, mejor utilizar una encuesta. Entonces, si tengo un número más o menos acotado de corredores que logré contactar, les hago una ronda de preguntas y les digo, oye, el goodwill que se ha amortizado, ¿influye en las decisiones de los inversionistas? Y este dice que sí, este dice que sí, porque más o menos goodwill, los inversionistas están preocupados de la proyección de los resultados. Este no, porque está muy enfocado de la contabilidad, y este señorita no está ni ahí. Entonces responden.
Recibo las respuestas, las reflexiono y mando otra ronda de la misma pregunta a cada uno. Recibo los resultados y esos resultados los vuelvo a formular y los luego vuelvo a lanzar en una segunda ronda de preguntas. Entonces, cuando me doy cuenta y las respuestas, las preguntas que voy formulando están en razón de las respuestas de las primeras rondas de preguntas que ya hice. Cuando me doy cuenta que los resultados van cambiando, se van uniformando, llego a tener el consenso. Y al tener el consenso, tengo el resultado que andaba buscando. Por lo tanto, el método Delphi lo que ayuda, desde mi punto de vista, es construir conceptos. ¿Por qué digo desde mi punto de vista? Porque hay algunos que los mencionan que son para definir, el método Delphi funciona para definir escenarios futuros. Está dentro de lo que se llama métodos prospectivos. Y los métodos prospectivos son aquellos que ayudan a definir escenarios futuros. Sí, ayudan a definir escenarios futuros, pero también ayudan a construir conceptos. Y si yo quiero saber el concepto, si la contabilidad es influyente en la toma de decisiones, puedo hacer un método Delphi y preguntar a distintos informantes claves y hacer esta ronda de preguntas, unas 2, 3, 4 rondas de preguntas hasta que logre el coeficiente de confianza, que en el fondo es la covarianza de los resultados. Pero eso es mucha matemática que ayuda a objetivizar esta construcción, pero en realidad el método Delphi es mucho más rico que eso. Y ayuda a construir este concepto. Y luego todo este ejemplo, este ejercicio que hicimos, podemos plantear si los tomadores de decisiones en Chile son permeables a grandes pérdidas que estén reflejadas en la contabilidad y que si son muchas las pérdidas, los inversionistas se toman distancia. O no, o es un factor que ellos no entienden y es necesario que el CEO de Itaú salga a explicar qué fue lo que se hizo. Entonces ese es un ejemplo de investigación que se puede hacer, alguien lo puede tomar como una tesis, y es fértil tomando herramientas cualitativas. Eso. ¿Una consulta? ¿Hay alguien ahí? No, sí estamos acá, profe, pero parece que no hay consulta respecto a su exposición. Muy interesante, la verdad. Así que, Muy bien, pues si les gustó, después podemos planificar algo más. A mí me hubiera gustado hacer un ejercicio, tal vez les ha hecho hacer un ejercicio de entrevista en profundidad, Si pero quiere, lo podemos organizar, profe. sí, Si pero cuando quiere, se me lo pase la organizamos. alergia y nos veamos presencialmente. Claro. sí. Profe, hola, le habla Francisca. Yo tengo una duda. Ujú. Quisiera que me orientara un poquito. Cuando nosotros vamos tomando literatura, vamos investigando, obviamente cuando uno lee, obviamente se va quedando con la idea que nos quiere traspasar esa literatura. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto sesgo puede ir teniendo las literaturas que yo tomo en mi investigación? ¿Cómo yo puedo ir no perdiendo el objetivo? No sé si me explico bien, profe. Depende, pues, si su investigación se puede adscribir a ese sesgo o no, pues, porque usted puede tener un trabajo exploratorio y resulta que pensaba, no sé, que la contabilidad no tenía nada que ver con los inversionistas, supongamos, pero empieza a revisar un montón de informes que han hecho gente que sí tiene que ver. Watt y Zimmerman, esas dos personas que les mostré a hacer largo, rápidamente que hicieron la teoría positiva contable, hacen toda su teoría diciendo que la contabilidad es analizar cómo el mercado reacciona ante las decisiones de qué política contable utilizar. Y ahí hay harta literatura al respecto, pero si yo partí con una conjetura diciendo, no, que acá los inversionistas no pescan la contabilidad, pero hay mucha literatura que dice que sí, bueno, perfectamente se empieza a cambiar la opinión porque la literatura le demostró que era distinto. Ahora, si usted se da cuenta que hay literatura que está muy permeada por fenómenos anexos o ajenos a lo que usted está viendo, podría usted tomar distancia, pero eso
es importante que el investigador tenga claro los objetivos, que aquí no hablamos de cómo se definen los objetivos, porque los objetivos siempre le van a ir delineando las cosas que usted va a hacer. Y los objetivos ayudan a que no haya mucha dispersión. Entonces, si usted tiene claro el objetivo que usted está buscando, puede separar esa hierba de la paja, como dice la Sagrada Escritura. No sé si le explico. Sí, profe, me explicó, claro, obviamente me pasaría ahí, si me pasara así como específicamente eso, quizás podría llevar el tema explicado al concepto de falsa habilidad. Claro, o sea, es que la falsa habilidad es más allá que eso. La falsa habilidad, que decía Popper, es un ejercicio que uno hace para verificar si el conocimiento en sí es válido o no. Entonces, más allá que dejarse seducir por un paper, es un experimento, una investigación para validar el conocimiento que ya existe. Entonces, la falsa Ya, habilidad es más grande, es más potente claro, que estar segmentando o estar protegiéndose de algún paper que les vaya a influenciar. ya, profe, muchas gracias. Me preguntan ahí si el informe de tesis en el curso de teoría contable se da, pero se los puedo mandar al grupo Chivarga, que es el formato para hacer el informe de tesis. ¿Esta consulta? Ya, pues, ahí estaríamos. Espero que les haya gustado la presentación. Cuando esté la grabación se Muchas la gracias. envío. Muchas gracias, profe. Estuvo muy Muchas genial. gracias, profesor. Que estén muy Gracias, bien. profe. Chao. Nos vemos. Cuídense mucho. Por eso estoy. Luego. Por eso estoy en mi casa ahora. Chao, chao. Ojalá mejore, profe. Estamos en contacto.